Continuamos con La Tarde, fin de semana. Le damos la bienvenida a Fernando Vargas Quemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Complacido de estar acompañándolos. Hemos escuchado anteriormente una entrevista con un expresidente que apoya en este momento la campaña de Juan Manuel Santos. Desde el punto de vista de familia, que conoce a las víctimas además, es pensar en qué paz queremos para los colombianos, qué paz quieren ustedes para los colombianos. ¿Cuál es esa paz? Sí, hay una falacia en todo esto, y es asegurar que en Cuba se está construyendo la paz. Eso es falso. En Cuba no se está construyendo la paz. No se puede construir la paz en un país que no está en paz. No se puede construir la paz en un país que tiene sometido un pueblo, en un país que no tiene la democracia como marco de su convivencia. Es absolutamente imposible construir la paz en un país que ha sido cómplice y financiador y entrenador y armador de las FARC desde los inicios de los años 60. De manera que pues, los colombianos y las víctimas de la guerrilla, las víctimas de las FARC directamente, no esperamos que de Cuba salga la paz por varias razones. Hay multiplicidad de razones para poder exponer por qué en Cuba no se está negociando la paz y en cambio en Cuba sí se están beneficiando al grupo terrorista que más ha ensangrentado a Colombia, que son las FARC. Doctor Vargas, pero en este momento quien nos escucha en Colombia y sabe que están en una campaña electoral dirán, bueno, ¿es que usted es uribista acaso? No necesito ser uribista, nadie necesita ser uribista. Nosotros somos víctimas de las FARC antes de que naciera Uribe. Aquí somos víctimas de las FARC desde los años 60, antes de los 60. Es que esa es otra de las falacias que tiene este proceso. Decir que está con la paz o por la guerra, esa es una falacia grave. Porque es que, por ejemplo, nosotros, las víctimas de la guerrilla, las víctimas de las FARC, no podemos hacer la paz, porque es que nunca hemos hecho la guerra. Nosotros hemos sido víctimas de aparatos organizados de poder altamente criminales y terroristas que han asesinado a nuestros hijos, nuestras familias, que nos han quitado el trabajo y el sudor de muchos años de ahorro en las familias colombianas, que han asesinado a nuestros niños, que han secuestrado a nuestros padres y parientes. De manera que no podemos hacer la paz los que hemos sido las víctimas de estos aparatos de terror. Por el contrario, a las víctimas lo que nos exigen es que cantemos la paz aplaudiendo la impunidad. O sea, las víctimas nos dejan solamente el rincón del perdón absoluto para todos los crímenes que padecimos a manos de las FARC. Eso es aberrante, eso es inmoral, eso no tiene marco ético. Eso se les va a caer en los tribunales internacionales, lo sabemos. El fiscal de Colombia lo sabe, el presidente lo sabe. Aquí la gente que sabe este tema sabe que es inaguantable que las violaciones y las graves infracciones al VIH, los crímenes de guerra y de lesa humanidad pasen desapercibidos por las cortes internacionales. Aquí podrán armar la mentira que quieran, podrán violar los derechos de las víctimas de las FARC ahora en este proceso como lo están haciendo, podrán llevar a Cuba víctimas del paramilitarismo que no tienen nada que ver con este proceso con las FARC, podrán suplantar la vocería de las víctimas históricas de las víctimas de las FARC en Colombia, pero jamás podrán coronar su proceso de impunidad como lo pretenden hacer. Pero ¿cuál es la impunidad si escuchamos anteriormente a Ernesto Samper asegurar que no va a haber impunidad, que va a haber unas penas para estas personas, que el propio Juan Manuel Santos está asegurando que en ningún momento se tiene pensado establecer dentro de los parámetros de este proceso de negociación una especie de olvido, una especie de perdón? ¿Cómo se le puede llamar entonces a...? Debe ser que el expresidente Samper no se habla con el fiscal general, cosa que me extraña, porque tienen que ser muy amigos. Seguramente no ha escuchado las últimas exposiciones del fiscal general cuando con una desfachatez impresionante le avisa a los colombianos y a las víctimas de la guerrilla y al mundo entero que las FARC no van a pagar un día de cárcel por sus crímenes, que van a cumplir una función social de reparación, o sea que ellos desde el Congreso de la República como senadores o congresistas van a pagar sus delitos, o sea es un servicio social. Y hace poco nos acaba de decir que además está alegando ante la Corte Constitucional para que ese pedacito de un párrafo que él mismo redactó, porque él es corredactor del Marco para la Paz en un contrato pago por el gobierno, que le quedó mal hecho, ahora se da cuenta que no se puede prohibir ni siquiera a los grandes criminales, a los autores de lesa humanidad y de crímenes de guerra en las FARC, no se les puede permitir su derecho a ir al Congreso de la República. O sea que están coronando la impunidad. Esto no es un invento de las víctimas. Todos los colombianos saben y los colombianos hemos escuchado atónitos al fiscal general de la Nación haciendo de
de vocero de las FARC en todo este proceso. No tenemos un fiscal que persiga a los criminales, un fiscal, por ejemplo, el fiscal general de la Nación está en mora de decirle a Colombia cuántos procesos por lesa humanidad tiene contra las FARC, cuántas condenas por lesa humanidad tiene la Fiscalía alcanzadas en los juicios colombianos, en los juicios de la justicia contra las FARC. Es sorprendente. Hace tan solo unos meses nos dijo que no había una sola condena por lesa humanidad contra las FARC, lo que habla mal del fiscal y de la Fiscalía. ¿Y cuál puede ser la diferencia entonces con el proceso de paz que ofrece Óscar Iván Zuluaga? Silmar también ha dicho que serán 6, 7 o 8 años, cuando mucho, de penas para estas personas. Yo pienso que ese es un error en la asesoría al candidato Óscar Iván Zuluaga. Nosotros hemos visto con sorpresa cómo alcanzó una alta votación exactamente distanciándose de ese proceso de Cuba, exactamente distanciándose del presidente Santos en ese acercamiento, en esa concupiscencia que tiene con las FARC. Ahí es donde alcanzó la votación que lo tiene compitiendo en esta segunda vuelta, que no se equivoque el candidato Zuluaga. Ahora quiere granjearse el cariño de las FARC, pareciera como si le dijeran, acérquese a las FARC que allí consigue la votación y la victoria. Ese es un error estratégico. Los colombianos lo que queremos es diferenciación ideológica, que se tiren las rayas ideológicas en Colombia y que el candidato Zuluaga se gane el corazón de las víctimas de la guerrilla, que tenemos derecho a tener alguna persona que por fin aplique justicia en Colombia contra las FARC. Es que mire, le voy a terminar esta exposición con una frase. La paz nunca se puede construir sobre el cadáver de la justicia. La impunidad no construye paz, la impunidad construye años de sufrimiento para los pueblos. Eso enseña la historia. Pero también no construye años de sufrimiento la guerra que va a continuar, según parece, de ganar Óscar Iván Zuluaga, y esto lo digo repitiendo lo que dice Samper, lo que dice ese lado de la campaña electoral en Colombia. Esa es la amenaza extorsiva que nos hace esa campaña. Aquí nos están extorsionando. O perdonamos a las FARC y los coronamos como gobernantes de Colombia, o entonces nos matarán a todos nuestros hijos y nuestras familias. Esa es la amenaza que nos están haciendo. Y sabemos que la historia nos ha enseñado que empoderando a las FARC, empoderando el movimiento ideológico que él representa, porque en otras cosas en Cuba se está negociando con un brazo armado, no están negociando con los partidos que crearon ese brazo armado. Aquí están pasando de agache en la historia y en la memoria histórica, y no han respondido penalmente los creadores de las FARC. Ustedes saben muy bien que las FARC son un brazo armado, que todo ha salido del Partido Comunista históricamente, y a todas las alianzas internacionales que, como desde Cuba, se ha hecho precisamente en el marco y en el desarrollo de la Guerra Fría y del comunismo internacional. Es que esto no ha muerto, el comunismo no se ha muerto, todo lo contrario. En América Latina se está fortaleciendo. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela, una semejante potencia petrolera que es este hermano país de Venezuela, y no tiene ni siquiera papel higiénico gracias a un gobierno socialista. Tenemos una Cuba que no deja hablar a nadie, que tiene hace 50 años un pueblo sometido. ¿Es eso lo que queremos para Colombia? ¿Por qué no se quitan la máscara los miembros de la izquierda colombiana y dejan de jugar a engañar al pueblo colombiano sobre una falsa paz que solamente va a lograr empoderar a estos criminales para que sometan, ahí sí, bajo el marco de su nueva ley, a un pueblo que luego perderá sus libertades? Si esto está así, doctor, yo le pregunto antes de pasar a nuestro siguiente invitado, si para ustedes ya pareciera que Óscar Iván Zuluaga entonces está buscando la manera de asociarse a las FARC para atraer votos, si Juan Manuel Santos desde La Habana está promoviendo un proceso de paz que para ustedes no funciona y que para ustedes es también con las FARC, vengan que me den votos, entonces ¿cuál es la salida en un proceso electoral? ¿El voto en blanco? No, hemos visto que la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga ha marcado una línea divisoria en el proceso que está llevando en La Habana. Desgraciadamente en los últimos días pareciera como si hubiera rectificado esa posición que lo llevó a la victoria en la primera vuelta, y quisiera acercarse a las FARC ofreciéndoles un proceso, una oxigenación del proceso, y no el rompimiento o la suspensión como lo había ofrecido en la primera vuelta. Yo pienso que la campaña debe replantear urgentemente esa posición, no puede dejar puntos que, como usted lo acaba de exponer, se presten a la duda y al equívoco dentro del electorado. O se está a favor de la mentira que están montando en Cuba y se va a continuar con esa mentira, o se rompe definitivamente con esto, y no es declarar la guerra. Es que aquí la guerra la declararon las FARC hace 60 años contra el pueblo colombiano. Las fuerzas militares no están haciendo la guerra, las fuerzas militares están cumpliendo con una misión constitucional, democráticamente construida en la constituyente del 91. Continuamos con La Tarde, fin de semana.
Seguimos en la tarde del fin de semana hablando sobre el voto en blanco y la paz que quieren los colombianos, pero también una paz desde el punto de vista de quienes han sido víctimas del grupo terrorista de las FARC. Vamos a seguir con Fernando Vargas Kemba, quien es el director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. En este momento, cuando hablamos también de la campaña electoral, doctor, ¿qué es lo que más le ha asombrado cuando hablan de la paz por una parte, cuando hablan de la lucha, pero también se habla de dejar la selva, de dejar la lucha armada, mientras que otros grupos hablan de que esto no se puede dejar pasar de lado y sí una tregua unilateral? Lo que más asombra es ver que los abanderados de la paz hoy con las FARC, los que están haciendo la paz con las FARC, no son sus víctimas, son sus amigos. Vemos a toda una izquierda que ha sido beligerante históricamente y ha apoyado la lucha de las FARC en eso de la combinación de las diferentes formas de lucha. Ahora la vemos abanderando la paz y diciendo que ellos van a hacer la paz a nombre de Colombia con su grupo armado que es la FARC. Eso nos sorprende ver la viveza de ese sector de izquierda que además de pasar de agache por la justicia, porque han conestado todos los crímenes de esos brazos armados que han montado en Colombia, ahora son ellos los que van a firmar la paz con quien ha sido históricamente su brazo armado. Eso por un lado. Por la otra parte, es sorprendente ver que la justicia colombiana va al galope en el proceso de paz, en ancas de un proceso de paz, coronando la impunidad como construcción de paz en Colombia, cuando eso es absurdo. La historia ha demostrado, se ha dicho, siempre se ha sostenido, si hoy coronas de impunidad a los criminales, mañana Colombia estará bañada en una piscina de sangre peor que la de hoy. La única manera de pacificar a los bandidos y a los criminales es haciéndoles pagar por sus crímenes. Eso está demostrado en la historia. Mientras más se corone de impunidad a los grupos guerrilleros, no conseguimos la paz, todo lo contrario. Empoderamos criminales que creen que les seguimos debiendo después de haberles perdonado sus crímenes. Eso por una parte. Y por la otra parte es de verdad asqueroso que el gobierno piense que con un puñado de monedas se repara a las víctimas de las FARC. La única reparación que las familias de los colombianos que hemos visto morir a nuestros padres, a nuestros parientes, a los niños, que hemos visto morir a nuestros vecinos civiles indefensos a manos de las FARC, lo único que puede reparar en algo el dolor es la aplicación de justicia. Si no se aplica justicia, seguramente mañana algunas víctimas aplicarán por mano propia. Pero el lado de Santos dice que quién se va a sentar a negociar una paz, quién se va a sentar a negociar si de plano le están diciendo que tiene que ir preso. Es que así, en eso es que consiste esto. ¿Por qué no le dijeron eso a los paramilitares? ¿Por qué a los paramilitares si no les dijeron que podían pasar el Congreso? Aquí hay una cola de grupos armados esperando después de las FARC. No nos hagamos los tontos porque los colombianos sabemos muy bien que detrás de las FARC vienen otro grupo de grupos irregulares, que pónganle el nombre que usted quiera, que van a querer exigir igualdad de condiciones frente a la ley. ¿Cómo poder decir que no tienen igualdad de condiciones mañana cuando comiencen a realizar cualquier estrategia de terrorismo a nivel nacional? De manera que hoy la única no es... Las FARC saben muy bien que tienen un pecado criminal. Aquí nadie le está diciendo a las gentes que han sido reclutadas a la fuerza, porque las FARC están llenas de reclutamiento forzado, que tengan que pagar los crímenes que a la fuerza tuvieron que cometer. Pero ahí hay unas cúpulas intelectuales altamente criminalizadas, egresadas de las universidades de Colombia, que son los que están dirigiendo las FARC y los que han dirigido las FARC. Y hay una cúpula intelectual en Colombia del Partido Liberal y del Partido Comunista que están apoyando esa impunidad de las FARC. Eso es lo que hay que hablar en Colombia. Ahora, a Fernando Vargas Kemba, ¿cómo buscar un consenso o un diálogo hacia la paz si para muchos pueden pensar, si yo como víctima o familiar de una víctima estoy proponiendo un diálogo, estoy proponiendo una palabra, no estoy como resentido, tengo el corazón roto, tengo una herida en la piel que me va a cegar, digamos, al tomar al momento de buscar una paz para un país sin pretender a veces dejar de lado la justicia personal? Claro, puede decirse, y de hecho lo es. ¿Por qué ocultar el dolor y el resentimiento de las víctimas? ¿Acaso no tenemos derecho a llorar nuestros muertos? ¿Cuándo participamos en la guerra a las víctimas de la guerrilla? A nosotros se nos agredió en los campos, se nos agredió en las carreteras, se nos agredió por los pueblos, se nos agredió por las ciudades, por parte de las organizaciones armadas FARC y ELN y todas las guerrillas que ha habido en Colombia. Con ninguna se ha aplicado justicia, todos han gozado de campante impunidad. Los hemos visto llegar
al Congreso de la República y aspirar a la presidencia de la República. Y las víctimas hemos estado en silencio viendo que los victimarios han coronado el poder y la gloria. Ahora seguimos el mismo cuento. Ahora nos dicen que el único derecho que tenemos las víctimas es perdonar. ¿Pero con quién creen que están hablando? ¿Pero en qué siglo creen que están viviendo? ¿Pero a quién se le ocurre pensar y desconocer que hay una justicia internacional que tiene unos cánones estipulados de derecho de víctimas? Es que esto no es el relajo de los años 60 ni 70. Es que estos muertos los tienen que pagar. Y los pagan en Colombia o los pagan afuera, pero los tendrán que pagar. Ahora, ¿cómo se hace la paz? Pues la paz hay que hacerla bajo un marco de pensar en un Colombia del mañana. No podemos hacer la paz queriendo premiar los crímenes de un grupo armado, sea cual sea el color. Pero aquí hay que decirlo de frente. Aquí se premia solamente los grupos guerrilleros, los grupos de izquierda. ¿Por qué le ocultan a Colombia la ideología de las FARC? La ley de víctimas y el presidente Santos le reconoció estatus político a las FARC, pero no nos dijo cuál era. Entonces se queda uno preguntándose, ¿las FARC militan en el Partido Liberal? ¿Las FARC es una organización armada del Partido Conservador? ¿Las FARC es del Grupo Mira? ¿Las FARC es del progresismo? ¿De quién son las FARC? ¿Cuál es su ideología? ¿Por qué no le dicen a Colombia que la ideología de las FARC es el comunismo tranquilo, orondo, que hoy en día, que ha, según escritores franceses, que asesinó 100 millones de personas en otros países, en Rusia, en China, que está aplastando con Cuba, que está acabando con Venezuela? ¿Es eso lo que vamos a aceptar en Cuba? ¿Es eso lo que queremos para nuestros hijos? Cuando el presidente Santos nos pregunta a las familias colombianas si damos nuestros hijos para defender a Colombia y nos pone en la balanza si queremos ser como el pueblo de Cuba o el pueblo de Venezuela hoy en día, o un pueblo sometido por una tiranía comunista, la respuesta es sí. Los colombianos estamos dispuestos a defender nuestras libertades. No podemos entregar las libertades en un papel firmado en Cuba. Fernando Vargas Kemba, director del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, y Gustavo Bolívar Moreno, director y fundador de la Fundación Manos Limpias, que promueve el voto en blanco en Colombia para estas elecciones. Gracias a ambos por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana. Muchas gracias por la invitación.